Recording is on. Bien. Como les iba diciendo, hoy vamos a hablar de este conjunto de niños que para la psicología se denominan niños con trastornos del neurodesarrollo. Son un conjunto de alteraciones que afectan al sistema nervioso central, ¿no? Y que repercuten en el comportamiento de los niños, en sus procesos cognitivos, en sus emociones y en conductas que en muchos casos no agradan a las personas adultas y en algunos casos inclusive generan un malestar, ¿no? Al punto que incluso quieren buscar alguna forma de institucionalizarlos, llevarlos a algún hogar y esperar a que mejore. ¿Qué pasa con todos estos niños? ¿Qué sucede con este conjunto de niños que son difíciles de comprender y entender? ¿Por qué tienen esta condición? ¿Alguna vez se han preguntado, por ejemplo, por qué algunos niños tienen discapacidad intelectual? ¿Por qué han nacido con estas dificultades? Y hoy vamos a ir hablando un poco de todo ello. Vamos a tratar de iniciar esta conversación expresando los conceptos más importantes y después vamos a abrir el espacio para las preguntas. El webinar de hoy lo estamos grabando y después lo vamos a subir a Facebook, ¿no? Hemos tenido muchas dificultades la última vez de hacer ambas cosas, subirlo a Facebook al mismo tiempo que se transmitía y la calidad no era la misma. Entonces, hemos decidido en esta ocasión hacerlo por este medio únicamente y después subirlo. Así que todas las preguntas que ustedes tengan las pueden ir escribiendo en el chat, las vamos a ir revisando y leyendo y vamos a ir respondiendo estas al finalizar. ¿Está bien? También les quiero pedir a todos que nos colaboren apagando sus micrófonos y de esta manera poder hacer más fácil que se escuche. Tengo ahorita mismo un micrófono abierto. Mi primo, Lisa, usted la tiene que limpiar. Ok, ya lo hice, Lince. Muy bien, ya lo hice. Bien, entonces, sin más que decir, comencemos con esto. Bien, vamos a hablar entonces primero qué es neuropsicología infantil. Tenemos un conjunto de... Voy a tratar de utilizar un puntero para que se vea mejor. Bien, tenemos un conjunto de neurociencias, así se llama, el cual estudia la relación entre el sistema nervioso central y el comportamiento. El desarrollo de nuevos instrumentos, de nuevas herramientas tecnológicas que ahora nos sirven para estudiar el cerebro humano en vivo, es decir, mientras la persona está consciente, está viva, podemos estudiar estos procesos en su cerebro y podemos hacerlo de tal forma que incluso podemos hacer que esta persona tenga reacciones o piense en algunos elementos o lea, ¿no? O piense en números y ver qué zonas de su cerebro se activa. Gracias a estos nuevos descubrimientos es que se han comenzado a constituir las neurociencias y estas se han ido clasificando entre las neurociencias no conductuales, aquellas que estudian el sistema nervioso, pero sin relación con el comportamiento, y las neurociencias conductuales que sí estudian el sistema nervioso en relación al comportamiento. Ahora hay varias neurociencias. Entre ellas se encuentra la neuropsicología. La neuropsicología estudia personas sanas y al daño cerebral. Así, por una parte estudia el funcionamiento cerebral de personas sanas y por otra parte, en otro momento estudia a personas con daño cerebral. La neuropsicología que estudia a las personas, entre comillas, sanas, ¿no? Aquellas que no presentan ninguna alteración, ningún daño en su sistema nervioso, se llama neuropsicología básica.
Y la neuropsicología que estudia a las personas que tienen algún daño cerebral se llama clínica, neuropsicología clínica. Existe la neuropsicología básica porque necesitamos ir entendiendo cómo funciona un cerebro humano normal y después compararlo con un cerebro que no está funcionando normal y que tiene un daño. Primero, generalmente en neuropsicología, en las investigaciones se ha comenzado a estudiar los cerebros normales y después se ha ido comparando con las personas que tenían alguna alteración cognitiva, tenían alguna dificultad y se han ido comparando ambos cerebros. Se han podido encontrar diferencias y estas diferencias han comenzado a explicar por qué existe este comportamiento. La neuropsicología básica es en esencia investigación científica sobre el funcionamiento cognitivo. La neuropsicología clínica utiliza los resultados de las investigaciones científicas para el tratamiento de personas con daño cerebral. Dentro de esta neuropsicología estudiamos las funciones mentales y en las áreas de asociación, es decir, estudiamos todo aquello, todo el funcionamiento mental. Hablamos de mental porque también involucramos a las emociones y no solo a la cognición. Y hay un conjunto de procesos cognitivos superiores, que son las funciones ejecutivas. Todos estos conjuntos tenemos que encontrar en qué área del cerebro se encuentra. Si no existe en un área del cerebro, no existe para la neuropsicología. Necesariamente tenemos que encontrar cada función cognitiva, la memoria, por ejemplo, la atención, el lenguaje, los movimientos voluntarios que hacemos, los movimientos involuntarios. Tenemos, por ejemplo, un área para el juicio, un área sobre la moral, área para la planificación, un área para el control de movimientos. Y no solamente son áreas, sino son una red en todo el cerebro. De esta manera podemos explicar por qué algunas cosas fallan en el ser humano, ya que encontramos alteraciones en las estructuras cerebrales. Muy bien, vamos a poner esto de una manera bastante clara. Todos han conducido o han visto alguna vez un vehículo o has andado en él, ¿sí? Básicamente sabes que digamos una motocicleta, tú la enciendes y haces algunos movimientos y inicias la marcha de esta motocicleta. Cuando esta motocicleta haces los mismos movimientos, pero no enciende la moto y no marcha, significa entonces que hay algo mal en la moto. Sabes que hay algo mal porque no enciende, porque no anda. ¿Qué es lo que está mal? Son cosas que están funcionando dentro de esa motocicleta. Nosotros sabemos que hay algo mal en el ser humano porque no está funcionando bien, o no aprende, o sus conductas son muy agresivas, o esta persona está expresando emociones muy exageradas, muy evidentes, está muy triste, muy alegre. Tú ves que hay algo que está andando mal. ¿Qué hace que esta persona ande mal? Para la neuropsicología son alteraciones del sistema nervioso central, son alteraciones en el cerebro. Esa es la evidencia, esa es lo preciso en la neuropsicología. Nosotros tratamos de ubicar las alteraciones del ser humano en, en el mal o en el desajustado funcionamiento de las estructuras del cerebro. Algo sucede en el cerebro que hace que las personas no se comporten de manera adecuada, algo afecta en sus emociones o en sus procesos cognitivos. Otras corrientes psicológicas no estudian el cerebro, estudian el inconsciente, estudian otros aspectos.
y explican de esa manera por qué las personas se encuentran o están experimentando un malestar. La neuropsicología es muy grande. Tenemos una neuropsicología para adultos, una neuropsicología para adultos mayores, ¿sí? Aquellos que se encuentran en la tercera edad, y obviamente tenemos una neuropsicología infantil, pero es más, tenemos neuropsicologías especializadas para el consumo de drogas, ¿no? El consumo de sustancias. Neuropsicologías que tratan algunos aspectos como el lenguaje, porque el lenguaje es muy complejo, alteraciones del lenguaje. Entonces se van dividiendo. La que hoy día nos toca conversar es la neuropsicología infantil. En la neuropsicología infantil seguimos estudiando el daño cerebral, ¿sí? En las etapas del desarrollo. Durante los primeros 12 meses, ¿no? Los primeros 12 meses de vida son devastadores. Bien, cuando hablamos eh, de la neuropsicología infantil, hablamos del estudio de la relación, otra vez vamos, del sistema nervioso central, el comportamiento en personas con daño cerebral, ¿sí? Durante los primeros años de vida, durante las primeras etapas del desarrollo. Inclusive estudiamos durante la gestación, durante el desarrollo del embrión y del feto, mientras se encuentra en el vientre de la madre. Se han encontrado todas las evidencias de que el primer año de vida para un ser humano es esencial. Cualquier alteración durante los primeros 12 meses de vida podrían llegar a ser devastadores. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Sin embargo, cualquier daño que se produce en un niño tiene mejores resultados de recuperación. El tratamiento en niños es mucho más efectivo que en adultos porque tiene un elemento que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad es esta propiedad que tiene del cerebro de compensar las fallas, ¿no?, de manera rápida, de tal forma que no afecte a la adaptación del ser humano. Si el niño presenta alguna falla en su cerebro, el cerebro tiene la posibilidad de corregir esa falla o tiene la posibilidad de sustituir esa área del cerebro con otra para que no perjudique al niño, pero para que no lo afecte. En algunos casos se da de manera natural, en otros casos requiere de estimulación neurocognitiva o neuropsicológica, necesita de una intervención de un psicólogo para facilitar la neuroplasticidad. Cuando un niño se daña el cerebro, las lesiones son difusas. ¿Qué significa eso? Que cuando se golpea un lado del cerebro, las fallas es a nivel global, es decir, falla todo el cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque todo se está recién conectando. Cuando hablamos de un niño, estamos hablando de un niño en desarrollo. Sus procesos cognitivos, como también su cerebro, están desarrollándose recién, se están conectando, no están consolidados, están pasando por varias etapas donde van a ir mejorando sus habilidades. Sin embargo, a medida que va creciendo, va adquiriendo nuevas habilidades. Cuando algo se daña en el cerebro, afecta a toda la red, justamente porque se está desarrollando. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir estos tres apartados? Primero, que es esencial el cuidado del niño, especialmente durante los primeros meses de embarazo y los primeros meses de vida. La afectación en los primeros meses, como en los primeros meses de gestación, como también en los primeros meses de vida, pueden afectar significativamente su desarrollo.
Segundo, cuando un niño sufre alguna lesión, no solamente afecta su memoria, afectan todos los procesos cognitivos de forma global. Si el niño se golpea un área, por ejemplo, que controla la memoria, afecta la memoria, afecta la atención, afecta todas las funciones, todo se desajusta. Pero su recuperación, gracias a la neuroplasticidad, es más rápida. A diferencia de esto, por ejemplo, con el adulto, cuando tú te golpeas un área, solo se afecta esa área. Cuando uno se daña, por ejemplo, el área que controla la memoria en el cerebro, solo se afecta la memoria. Todo lo demás funciona bien. Sin embargo, la recuperación de esa área, que se llama en este caso un daño focal, tarda mucho más que en el niño. ¿Por qué es más acelerado el proceso de mejora en el niño? Por el mismo hecho de que está desarrollando. Hagamos esto mucho más sencillo. Quiero que imaginen una masa de cemento, ¿sí? Quiero que te imagines un cemento fresco con arena y agua, ¿sí? Si has tenido la oportunidad de tocar esta sustancia, te das cuenta que es como una plastilina, es bastante suave, moldeable, ¿sí? Cuando tú golpeas, imagínate que estás planchando un piso, es decir, que estás echando cemento en el piso. Uno va y pisa accidentalmente lo que se acaba de echar en el piso. Suele ser esto bastante frustrante para el albañil. El albañil ha tenido que preparar la masa, la mezcla, ha echado en el piso, ha hecho ese procedimiento que se llama planchar para que quede finito, ya ha terminado el trabajo y está satisfecho con lo que ha hecho. Pero en un momento dado pasa un perro, pasa una persona y llega y pisa el cemento fresco, recién planchado, ya listo para ser entregado. El albañil se frustra, pero ¿es fácil de componerlo? En ese momento sí. Va y nuevamente agarra sus herramientas de trabajo y soluciona el problema y lo deja como nuevo. Procura ahora que otra persona no lo pise. Así es el cerebro del niño. Uno puede pisar y puede afectar una gran cantidad de cosas, ¿sí? Uno puede pisar y puede dañar otras áreas más del cemento, al igual que sucedería en el cerebro. Pero gracias a que el cemento está fresco, gracias a que hay una neuroplasticidad en el cerebro, esto se soluciona rápido y hay una mejoría bastante rápida en estas alteraciones. Ahora imagínate que el cemento está duro, ¿sí? Es difícil de dañar. Cualquiera puede pasar, pero no. Cuando tú dañas un cemento ya seco, duro, y lo golpeas, el daño se produce en el cemento donde se golpeó. ¿Es fácil de sanar esto? ¿Es fácil de remediar esto? En realidad no, porque tendría que el albañil picar todo el cemento, buscar una nueva mezcla, hacer, y además, si este cemento tenía algún color, proporcionar el mismo color, es mucho más trabajoso para el albañil remediar el daño en un cemento duro que en un cemento fresco. Lo mismo sucede con el cerebro. Cuando el cerebro del adulto ya está maduro, significa que todo se ha consolidado, que es como si ya se hubiera secado el cemento. Un daño se produce en un área y es muy difícil de solucionar. Entonces, en neuropsicología, el tratamiento de adultos es más difícil y toma más tiempo. Bueno, espero que con este ejemplo haya quedado un poco más claro este concepto. Bien, dentro de la neuropsicología infantil tenemos una gran cantidad de problemas que atender. Tenemos dificultades del aprendizaje, al menos tenemos tres, ¿no? Aquellos que están relacionados con la lectura, la escritura, la aritmética. Algunos de estos trastornos, por ejemplo, que están relacionados con el aprendizaje, no tienen
eh, un tratamiento. Otros sí van a poder ser solucionados y los que no tienen tratamiento requieren técnicas o estrategias de compensación, ¿no? Entonces, y esto se da por una alteración del cerebro. Trastornos del lenguaje. Lo más frecuente puedes ver la tartamudez, pero personas que también tienen dificultades para hablar, hay dificultades en la comprensión, hay trastornos del lenguaje, hay discapacidad intelectual. Tenemos también trastornos por déficit de atención con hiperactividad, que es una de las alteraciones más frecuentes y comunes. Si alguno de los psicólogos o estudiantes de psicología se va a dedicar a tratar niños, este es el problema más frecuente. De 10 casos que tengas, al menos 9 van a ser de trastorno por déficit de atención. De 10 niños que atiendas en consulta, 9 tienen este trastorno. Si este trastorno no se trata, puede evolucionar o puede favorecer el desarrollo de otro trastorno, más grave aún, que se llama trastorno de conducta, en la adolescencia ya, ¿no? Y podría generar otros trastornos en la adultez. Antes creíamos que el trastorno por déficit de atención se solucionaba por sí mismo. ¿Sí? Creíamos que por ser un problema de maduración, con el tiempo las áreas del cerebro iba a madurar y iba a mejorar el niño. En algunos casos sí se dio esta situación, porque tenían un ambiente familiar adecuado, porque tenían las condiciones para que esto sucediera, pero en otros casos no. Y este trastorno que en sus siglas se llama TDAH, se convierte en un TDAH residual. ¿Qué significa esto? Un TDAH que va generando problemas, pero que sus síntomas van cambiando. Ya no es un chico travieso, se convierte en un chico o en este caso un adolescente que comienza a tener conflictos mucho más serios y comienza incluso a transgredir la norma, las leyes. Entonces el TDAH se convierte en un TDAH residual y eso comienza a generar más problemas. El trastorno de espectro autista, ¿no? Este es un trastorno que hay que comenzarlo a estudiar mucho mejor, pero que también existe, está presente. En algunos casos suele ser un autismo profundo y en otros no. Hay que diagnosticarlo, tiene también sus características y están presentes y es una población que nosotros atendemos. El traumatismo craneoencefálico, ¿no? Tienes un niño bueno, pero de pronto ha sufrido un accidente que ha tenido que ser afectado la cabeza y se ha golpeado muy duro. El traumatismo craneoencefálico puede producir, en realidad sí produce alteraciones cuando el daño es muy grave. Sin embargo, ya que hay una neuroplasticidad en tu cerebro, el cerebro puede volver a reconfigurar todo y reducir el impacto de los daños. Pero en algunos casos todavía quedan alteraciones que hay que tratar. Mientras sea un niño, las posibilidades de recuperación nuevamente son buenas. La epilepsia está presente. La epilepsia no lo tratamos los psicólogos, pero sí evaluamos cómo los medicamentos que las personas consumen estarían afectando en sus procesos cognitivos, ¿sí? La epilepsia es tratado por el médico. Le prescribe medicamentos. Estos medicamentos podrían afectar el desarrollo de sus procesos cognitivos. Podría ser. Nosotros vamos evaluando esto. Si estos afectan de manera significativa, o es decir, alteran el desarrollo del cerebro del niño o sus procesos cognitivos, debemos pedir al médico de que prescriba otros medicamentos que no afecten aspectos específicos, ¿no? Entonces, algunas epilepsias no tienen tratamiento a través de fármacos, tiene que ser quirúrgico. Otros sí, y algunos inclusive requieren medicamentos por una etapa del desarrollo y después
Ya no, se curan. Hay epilepsias que son curables. Otro tema que es menos atendido, porque pareciera que no es significativo, es el bajo peso al nacer. La mayoría de los niños que van a nacer prematuros y con un bajo peso van a tener el riesgo de presentar todos estos problemas. No, no todos, perdón, la mayoría, o van a presentar algunos problemas cognitivos. Un bajo peso al nacer ahí tiene una gran predisposición a poder generar, por ejemplo, un TDAH. Bueno, entonces, como podrás ver, son varios los problemas que se atienden en el área de neuropsicología infantil. En este momento no vamos a poder hablar de todos, pero vamos a preparar un webinar que nos permita hablar en detalle de todos estos problemas. Hoy vamos a hablar de qué sucede en el cerebro del niño durante el desarrollo en el vientre de la madre que podría facilitar el desarrollo de estas alteraciones. Bueno, vamos a hablar entonces en esta ocasión del sistema nervioso central y esto es importante. La gestación de un ser humano cubre entre 37 y 42 semanas y al nacer mide al menos unos 50 centímetros. ¿Por qué es importante este dato? Porque mientras más antes nazca y menos mida, el riesgo de que un niño tenga una dificultad cognitiva, si tenga alguno de los problemas de los que te hablé antes, es mayor. Esta gestación se divide en dos periodos. Uno se llama embrionaria y otro se llama fetal. La primera, embrionaria, dura las primeras 10 semanas de gestación del niño y se divide también en etapas, como la mórula, la blástula, la gástrula y la neurula. La gástrula involucra el desarrollo del ectodermo, mesodermo y el endodermo, que son capas de donde se van a formar el sistema nervioso. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchos de los problemas que los niños podrían tener después de nacer podría involucrar alguna afectación en estas regiones. Y es que lo que hoy día te voy a mostrar es cosas que no te dice el médico porque tomaría mucho tiempo en la consulta poderte explicar todo esto. La segunda etapa se llama fetal y involucra desde la 11ª semana hasta el nacimiento. El sistema nervioso central en el niño va pasando por etapas. Estas etapas son importantes porque son en ellas en las que se podrían formar alteraciones durante el desarrollo. Y es importante tomarlo en cuenta, ya que si las conoces bien, podrías saber en qué etapa del desarrollo pudo producirse una alteración. Bien, vamos a hablar sobre todo del cerebro, más que de otra parte del niño cuando se está desarrollando. La primera etapa del desarrollo del cerebro del niño se llama proliferación. ¿Qué significa esto? Que mientras el niño está en el vientre, hay un aumento significativo de células nerviosas, muchas células nerviosas. Ahora debes saber que en el cerebro no solamente existen neuronas, existen células nerviosas de diferentes tipos y de neuronas de diferentes formas. En esta etapa hay un incremento significativo de estas células. Entre la semana 5 y el quinto mes, al menos se van produciendo 500.000 células nerviosas por minuto. Ahora, toma en cuenta esto. Si se produce más células nerviosas, podría generarse una macrocefalia. Si se produce una menor cantidad de células nerviosas que necesita el cerebro del niño, se podría producir una microcefalia. Más adelante vamos a conocer de qué se trata una de estas. Pero ve, dos patologías principales que pueden afectar significativamente el desarrollo de los niños se generan por la cantidad de células nerviosas que se producen en una primera etapa. Imaginemos que nada de esto ha pasado y que la cantidad de neuronas es el adecuado.
pasa a la segunda etapa, que se llama migración. Esto tiene lugar en el sexto mes de nacimiento. Esto tienes que tomar en cuenta. La proliferación se da entre la semana 5 del nacimiento y el quinto mes. Eso debes tomarlo muy en cuenta ahora. Trata de memorizarlo. La migración se produce en el sexto mes del desarrollo del niño. Hay un proceso que se llama quimiotropismo. ¿Qué significa esto? Significa que las células nerviosas van a comenzar a moverse. Durante la proliferación se creó una gran cantidad. Ahora comienzan a migrar, comienzan a moverse a los lugares donde van a permanecer. Hasta la proliferación, todas las células nerviosas son iguales. En la migración continúan siendo iguales, pero comienzan a moverse. Se van moviendo y se van moviendo a los lugares diferentes donde van a quedarse. Por ejemplo, algunas células que van a ser el cerebelo se mueven al lugar donde debería estar el cerebelo. Aquellas que deberían estar en el lóbulo frontal, que se encuentra en la región de tu frente, se va a ir a esa región, ¿no? Las células que van a conformar alguna estructura del cerebro, como por ejemplo el tálamo, se van a ir a la región donde debería estar el tálamo y comienzan a moverse. Bueno, las células van a comenzar también a dividirse, ¿sí? Entonces, estas células que comienzan a emerger, ahora se van a llamar neuroblastos. Si hay alguna afectación en esta, se podrían producir una gran cantidad de patologías en el cerebro del niño. Disenesia del cuerpo calloso, heterotopias, lisencefalia o esquizencefalia. Una vez que la migración se ha llevado a cabo, se pasa a la tercera etapa, que se llama migración. Una vez que los neuroblastos, ¿no?, ya han alcanzado su lugar definitivo, comienzan a modificar su forma. Algunos se van a convertir en neuronas, otros se van a convertir en otro tipo de células como neuroglías y van a comenzar a cumplir su función. Se van a comenzar a hacer las primeras conexiones sinápticas. En la diferenciación, todas las células van a comenzar a tomar su forma y se van a comenzar a conectar. La última etapa del sistema nervioso se llama muerte programada. Entre el 20 y el 80% de las células que se crearon van a morir. ¿Por qué? Porque se va a buscar de que el funcionamiento sea lo más eficiente posible. Algunos podrían pensar, pero si tenemos más neuronas, podría ser más efectivo. Pero pensemos esto ahora. Imagina que tienes una instalación eléctrica en tu casa, ¿sí? Has instalado varios cables y por ahí transcurre lo que es la luz, la energía eléctrica. ¿Qué pasa cuando uno de estos cables se pela? La energía comienza a filtrar y la corriente llega más débil al punto de conexión. Mientras más cables pelados hay, la energía viaja más lento. Mientras más neuronas tengas que no cumplen ninguna función, la información, los estímulos, el trabajo del cerebro es más lento. Por eso existe una muerte programada. Puedes pensar esto de la siguiente manera. Tienes una masa de arcilla en tus manos. Imagina que tienes arcilla en tus manos o una bola de plastilina. Quieres hacer una especie de muñeco, quieres hacer una figura. ¿Utilizas toda la arcilla o toda la plastilina? No. Utilizas la que necesitas, aquella que sabes que te va a funcionar muy bien. ¿Qué haces con el resto? Lo podrías guardar, lo podrías desechar. Tiene por tres. Lo podrías desechar.
Lo mismo sucede. Se tiene la mayor cantidad de células nerviosas, se trabaja de la manera más adecuada, pero hasta cierto punto, cuando se ha configurado de la mejor manera el cerebro del niño, el resto de neuronas van a comenzar a morir. Pero es algo que no tienes que preocuparte, porque naces con tal cantidad de células nerviosas que para cuando un adulto mayor muere, todavía sigue teniendo células nerviosas de sobra, ¿sí? Tiene mucha, mucha más, ¿no? Bien, mira, todo lo que hemos hablado hasta ahora ha sido el desarrollo del sistema nervioso central durante el desarrollo de este ser humano en el vientre de la madre. Ahora vamos a hablar del cerebro de un niño cuando ya ha nacido, ¿sí? De un niño que ya nació. Y también te vas a dar cuenta que va a haber una gran cantidad de cambios en el cerebro del niño. De lo que te he hablado es de una gran cantidad de cambios que se ha producido durante su desarrollo. Pero ahí terminan los cambios y el desarrollo cerebral del niño. No. La, la gran cantidad de cambios de este ser humano se va a dar, se va a continuar dando durante los primeros años de vida. Todavía va a haber una gran actividad en el cerebro del niño. Bueno, vamos a comenzar a hablar de las características de un cerebro, ¿no? Primero, tiene un principio de la masa apropiada. Eso significa que el tamaño del cerebro es el que realmente se necesita. Un cerebro pesa, bueno, un niño nace con aproximadamente un término medio de 3,5 kilos. De este, el cerebro llega a pesar 335 gramos promedio, un poquito más, un poquito menos. Sin embargo, el cerebro, hasta llegar a madurar, va a aumentar su peso a 1.350 gramos. ¿Qué significa esto? Que desde nace el niño hasta que el cerebro llega a madurar, el cerebro aumenta su tamaño, su peso, su masa, en este caso, en 1.000 gramos más, en 1 kilo más. El perímetro de la cabeza de un niño nace generalmente con 34 centímetros y cuando llega a madurar totalmente, ya estamos hablando de quizás la mayoría de los cerebros maduran a los 12 años, alcanza a los 55 centímetros. Es decir, después del nacimiento, durante los primeros años de vida, ¿no? Estamos hablando de 9, 12 años más, va a haber cambios significativos. Entre esos, el peso y el tamaño del cerebro. ¿Por qué aumenta el peso del cerebro? ¿Por qué aumenta su tamaño? Y dos cosas explican esto, el metabolismo y el crecimiento cerebral. El cerebro de un niño consume el 60% del oxígeno que consume tu cuerpo. Es decir, el oxígeno que consume un niño, el 60% es para el cerebro. En el adulto, no. En el adulto, del oxígeno que ingresa a tu cuerpo, entre el 18 y 20% es para el cerebro. El niño requiere una mayor cantidad de oxígeno para su cerebro. Requiere una mayor cantidad de consumo de agua, lugares más ventilados que un adulto. El cerebro de un niño demanda un mayor abastecimiento energético. El niño quema mucho más calorías que un adulto. Y uno de los órganos que consume más energía es el cerebro. Pero no cualquier energía. Consume sobre todo glucosa, que se encuentra generalmente en las frutas. Es un tipo de azúcar. Entonces, alimentos ricos en energía son buenos para el desarrollo del niño. ¿Ok? Entonces, la mayor cantidad de energía que el niño consume a través de los alimentos se va al cerebro. Al menos en el cerebro del niño
va a ir 800 mililitros de sangre por segundo. ¿Qué significa esto? Que el cerebro de un niño eh, requiere una mayor cantidad de sangre que de un adulto. Mire, la actividad cerebral de un niño es mucho más grande que de un adulto. Consume más oxígeno, consume más energía, consume más sangre. Y esto se da porque el cerebro está madurando, está creciendo. Comienza a mielinizarse las áreas del cerebro. ¿Qué significa esto? Las neuronas tienen una sustancia que se llama mielina. Estas mielinas son como los plásticos que recubren a los cables de energía. Mientras más mielina, más rápido se procesa la información en el niño. ¿Qué significa esto? Que mientras más mielina tenga sus neuronas, piensa más rápido, encuentra soluciones más rápidas, aprende más rápido. Es un factor de desarrollo importante. Mientras más mielina hay, el cerebro va a llegar a pesar más también. Hay un aumento de la eh, sinapsis en las neuronas. Estas áreas del cerebro, bueno, de las neuronas, se conectan con otras neuronas. Comienza a haber una mayor conexión entre ellas. Y las neuronas comienzan a aumentar de tamaño. ¿Por qué aumentan de tamaño las neuronas? Porque ahora tienen que procesar más información, tu cerebro necesita más energía y las neuronas necesitan hacer más grandes para almacenar más energía para que pueda procesar más información. En resumen, el cerebro del niño no solamente crece a nivel de la masa, crece a nivel de las células y esto implica un mayor consumo de energía, oxígeno y sangre. Y por eso el cerebro del niño aumenta de tamaño, aumenta de peso de manera significativa. Una vez que ha alcanzado todo esto, el cerebro se queda, reduce su actividad, lo que sucede hoy día en el adulto. Bien, espero que esta primera parte te haya ayudado a comprender muchas cosas sobre cómo está funcionando el cerebro de un niño. Ahora te voy a mostrar algunas cosas sobre qué sucede cuando las mamás, los papás, porque también son parte del desarrollo, y algunos factores genéticos no contribuyen al desarrollo de estos niños durante su desarrollo en el vientre. Las alteraciones prenatales, es decir, las alteraciones del desarrollo del niño, son explicadas genéticamente en el 30% de los casos, ¿no? Solo el 30% puede ser explicado. El resto 70% son explicados por factores físicos, nutricionales. Esto debería ser infecciones. Hay un error ortográfico, consumo de drogas, agentes químicos y factores emocionales. Hay una estrecha relación entre lo que la mamá experimenta durante el desarrollo del niño y la aparición de trastornos después del nacimiento. Las mamás que están muy estresadas durante el nacimiento de sus hijos y además sufren mucha tristeza, tienen una mayor posibilidad de tener hijos que después tengan la condición de TDAH o tengan algún problema en el aprendizaje. Agentes químicos, ¿no? Factores nutricionales. Las mamás que se alimentan mal, que no debería ser porque, bueno, la mayoría de las personas hoy día tienen un mayor acceso a nutrientes, pueden afectar el desarrollo de sus niños, las infecciones durante el embarazo, el consumo de drogas, de por sí ya está demostrado la presencia de agentes químicos como, por ejemplo, la exposición a olores muy fuertes, pueden afectar, ¿no?
Vamos a ver algunas de estas alteraciones que se producen. La espina bífida, que es una alteración de la, de la meninge que se encuentra en la columna, es una de estas alteraciones. Otro, por ejemplo, es la hidrocefalia. ¿Ok? Este es un cerebro normal y este es un gráfico de un cerebro con hidrocefalia. ¿Cuál es la diferencia? Estos están en color azul. ¿Qué son estos? Se llaman ventrículos. ¿Qué se encuentran dentro de estos ventrículos? Líquido cefalorraquídeo. Este líquido sirve para nutrir a todo el cerebro, pero hay una cantidad específica. Si esta cantidad aumenta, los ventrículos crecen, como si estuvieras inflando un globo, ¿no?, con agua, crece. Una mayor cantidad de este líquido cefalorraquídeo, de esta sustancia, se denomina hidrocefalia. El líquido cefalorraquídeo se produce en unos pliegos que se llaman coroideos, va por todo el cerebro y son absorbidos por los corpúsculos de Pacchioni. Sin embargo, en la hidrocefalia hay un aumento de la producción, pero no hay una absorción, ¿sí? No se vuelve a absorber. ¿Qué produce la hidrocefalia en los niños? Problemas motores, dificultades para moverse y produce discapacidad. Bueno, aquí en el libro está como discapacidad mental, pero es discapacidad intelectual grave. Si el niño tuviera hidrocefalia, podría tener dificultades para moverse y podría tener discapacidad intelectual. Bien, ¿se acuerdan que hablamos de la proliferación? Y les mencioné hidrocefalia. En el otro caso se llama macroencefalia, pero que está como megaencefalia. La microcefalia significa que no ha habido la suficiente producción de células nerviosas en el cerebro. Entonces, como puedes ver, la cabeza del niño en la parte posterior se ve más pequeña que de un niño como un niño promedio. Entonces, hay una menor cantidad de masa encefálica. Esto produce en los niños, por ejemplo, problemas para los movimientos, para el habla. Hay una mayor hiperactividad y podría haber una discapacidad intelectual. La megaencefalia es totalmente todo lo contrario. Ha habido un aumento exagerado de la cantidad de células nerviosas. Por lo tanto, el niño nace con una cabeza muy grande. Esta alteración de megaloencefalia está relacionado con la aparición de epilepsia y la discapacidad intelectual. Ahora estamos hablando de la migración, cuando las células deben moverse. Y en este caso existen muchos tipos de alteraciones. Una de ellas se llama la porencefalia, ¿no? Significa que, miren, esto es lo que hemos conocido como los ventrículos, en uno de los lados, o en ambos incluso, son muy grandes. Miren, esto todo es el ventrículo. Y es que en esta región debería haber células nerviosas, pero no hay. Miren, no han migrado bien. No ha habido una buena migración y por lo tanto ha habido una afectación en el cerebro del niño. Esto está asociado generalmente a epilepsia, discapacidad intelectual y dificultades para el movimiento. Otro se llama la lisencefalia. Este es un cerebro normal. Este es un cerebro con lisencefalia. Miren, aquí hay unos pliegos, no sé si los podrás ver por la imagen, pero aquí hay unos pliegues, ¿sí?, como una especie de entradas. En la lisencefalia no hay, mira, no hay. Todo es liso, de ahí su nombre. No ha migrado de forma correcta las neuronas, perdón, las células nerviosas, que después, en realidad, estas ya son las neuronas, ¿no? Estas están asociadas a discapacidad intelectual y la hipotonía. ¿Qué significa eso? Que
tiene dificultades para el sostén para sostener su cuerpo, ¿no? Sus músculos parecieran que estuvieran hechos de gelatina o los huesos serían muy blandos, algo así. Entonces, si hay una afectación. Seguimos con la migración. Esta se llama la microgiria o la polimicrogiria. En el caso de la lisencefalia no había estas grietas, estos pliegos. En este trastorno o en esta alteración sí hay, pero hay también de manera exagerada, hay muchas. La migración se ha dado de manera incorrecta. Ya también han migrado demasiadas células nerviosas y se han comenzado a formar estos pliegues anormales, ¿sí? Está asociado con discapacidad intelectual, hipotonía, espasticidad, crisis epilépticas. La heteropatía, ¿no? Que está asociado también a crisis epilépticas. ¿Ok? Aquí los pliegos son también anormales, si lo puedes ver. Hay una mayor cantidad de líquido raquídeo y esto está asociado igual a crisis epilépticas. ¿Sí? Pero estas crisis epilépticas no son tratables farmacológicamente. Esta sería una de las causas por las que tienen crisis epilépticas que no son tratables por el medicamento, por esta alteración, la heteropatía. Las células no migraron bien. Seguimos con la migración. Tenemos la paquigiria. ¿Ok? Hay pliegos en esta alteración, pero los pliegos no son muchos. También está relacionado con discapacidad intelectual, crisis epilépticas, la hipotonía. La otra se llama agenesia del cuerpo calloso. Hay una estructura en el cerebro que se llama cuerpo calloso. El cuerpo calloso es una estructura que ayuda a comunicar los hemisferios izquierdos y derecho del cerebro. Cuando esta no existe, pueden aparecer diferentes alteraciones como la discapacidad intelectual y las crisis epilépticas. Bien, todo lo que te he mostrado hasta aquí son neuroimágenes. En la mayoría de los casos son tomografías, en los otros casos son, como en este caso, resonancia magnética. Y te los he querido mostrar en esta ocasión para que tú puedas ver de que hay alteraciones en el cerebro que pueden llegar a explicar por qué algunos niños tienen discapacidad intelectual, por qué tienen epilepsia, por qué tienen dificultades en el movimiento. Y es que estos trastornos se produjeron durante su desarrollo, ¿no? Bueno, ya estamos sobre hora y no nos daría tiempo para hablar todavía de la epilepsia y el traumatismo cráneoencefálico, pero creo que lo podemos dejar para la siguiente ocasión donde podamos también estudiarlos estos. Vamos a compartir todo esto ahora y vamos a dejar ahora el espacio. Me imagino que se han debido generar preguntas. Y bueno, si hay alguna de estas, las vamos a responder. Les voy a pedir después de que puedan visitar una página en Facebook, ya que estos grupos que tenemos de WhatsApp los utilizamos nada más para coordinar este webinar y después los cerramos. Entonces, pero para que ustedes puedan enterarse del siguiente webinar donde podamos hablar de lo que aún nos falta sobre la epilepsia, traumatismo craneoencefálicos y todas las alteraciones que hablamos antes, ¿no? Sobre el TDAH, problemas de aprendizaje y todos aquellos que estén relacionados con la neuropsicología, los vamos a compartir o lo vamos a hacer público a través de nuestra página en Facebook y ustedes puedan unirse nuevamente a un nuevo grupo de WhatsApp donde puedan ustedes compartir la información que tienen, perdón, donde podamos compartir los enlaces a los grupos donde ustedes puedan unirse. ¿Ok? Bien, Licenciado, entonces, buenas noches. buenas Allá noches. hay una pregunta. Ok. Eh,
Nos Nos pregunta pregunta Sebastián, Sebastián, la la neuroplasticidad neuroplasticidad que que menciona, ¿hasta menciona qué edad hasta qué edad infantil la infantil podemos la podemos encontrar? encontrar. ¿Me la repites, por favor? La La neuroplasticidad neuroplasticidad que menciona, menciona ¿hasta qué hasta edad qué edad infantil infantil la podemos la podemos encontrar? encontrar. La neuroplasticidad es una propiedad del cerebro que no desaparece, no, siempre está presente. Sin embargo, durante el desarrollo infantil, al menos hasta los 12 años, es bastante activa, ¿no? Inclusive se encuentra bastante actividad en la adolescencia, ¿ok? Y bueno, ya cuando tú entras en la etapa del desarrollo de la juventud o la adultez temprana y más adelante va disminuyendo. ¿Cómo es esta propiedad de la plasticidad? Imagínate que hay una alteración en el área del cerebro. ¿Qué hace tu cerebro? Tu cerebro es bastante útil, es bastante, ¿cómo te diría? Es uno de los órganos que por sí mismo encuentra soluciones. Si, si tú hoy día pierdes tu brazo, no te crece otro. Pero si tú pierdes una parte de tu cerebro, tampoco te crece más masa encefálica. Pero tus neuronas hacen nuevas conexiones, hacen nuevos caminos entre ellas para poder, ¿cómo se diría? Para poder compensar las fallas, ¿sí? En el caso de tu brazo sería como si tuvieras un nuevo brazo más pequeñito o algo así, tratando de hacer una analogía. Pero en el caso del cerebro hacen nuevas conexiones. Y ya que el cerebro del niño está en desarrollo, si nuevas áreas están trabajando y como has podido ver, la actividad es bastante intensa y está aumentando la cantidad de conexiones, pueden hacer nuevas redes entre ellas y subsanar las alteraciones. Y eso hace que se puedan mejorar. No siempre será, no siempre se puede mejorar todo, pero al menos se puede compensar. Es decir, se puede facilitar de que el desarrollo del niño sea bueno y que esto permita que pueda estar dentro de los estándares para adaptarse mejor a cualquier situación. Pero esta propiedad del cerebro sigue siendo continua, sigue pudiendo generarse durante la adultez, pero es menor, ¿no? Hay algunos autores que plantean que sí desaparece la neuroplasticidad, hay otros que no. Todavía no hay una afirmación clara. Asumimos que sí podría seguir, pero todos coinciden en que si hubiera neuroplasticidad es menor que en el del niño. Por eso la recuperación de un adulto es mucho más lenta. Eso es lo que les puedo comentar. Muy bien, Muy ¿alguna bien, otra ¿alguna otra pregunta que pregunta que tengan? tengan? La pueden La hacer, pueden estamos hacer, a estamos tiempo a aún. tiempo aún. Tenemos otra Tenemos otra pregunta pregunta más de más de Lionel. Lionel. Licenciado, buenas Buenas noches. Dice, noches, dice. ¿cómo se puede ¿Cómo se puede identificar identificar que un que niño un niño tiene tiene esta esta discapacidad discapacidad de de neuroplasticidad? neuroplasticidad? Mm, ¿Cómo se, ¿Cómo se puede identificar que un niño tiene discapacidad de neuroplasticidad? No existe la discapacidad por neuroplasticidad, ¿no? En lo que nosotros trabajamos es la discapacidad intelectual. Y esta discapacidad
en términos técnicos se define como un puntaje en el CI menor a 70 puntos. No hay una discapacidad por neuroplasticidad. La neuroplasticidad es una propiedad, es una virtud, ¿no? Es una cualidad del cerebro. Es decir, es algo bueno que tiene el cerebro, ¿no? Ahora, la discapacidad intelectual se da mm, por todas estas afectaciones del cerebro, como han podido ver, que son visibles con una neuroimagen, con un estudio médico, ¿no? Que puede explicar. Inclusive, si se puede hacer una buena revisión de esta neuroimagen, podemos saber qué áreas se han afectado, qué es aquello que todavía se puede solucionar haciendo un estudio médico. Pero también la neuropsicología, por los instrumentos que tiene, podemos hacer evaluaciones sin necesidad de una neuroimagen y podríamos encontrar qué procesos cognitivos todavía se encuentran bien, ¿no? Y sobre cuáles podemos trabajar para que el niño desarrolle habilidades que le permitan adaptarse mejor a la situación. Entonces, no hay una discapacidad de neuroplasticidad, sí hay discapacidad y se han dado por estas condiciones de afectación del cerebro. Muy bien, Muy muchas bien, muchas gracias. gracias. ¿Alguna ¿Alguna pregunta más? pregunta más? Bien. Bueno, ya que no hay ninguna pregunta, yo quiero agradecerles la verdad a todos la paciencia que han tenido para el inicio de este evento. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, lo que hemos podido compartir les haya servido para comprender más el desarrollo del cerebro de un niño. Quizás también la intención fue movilizarlos para que puedan ver que hay que tener mucho cuidado durante el desarrollo del niño durante el, durante su desarrollo en el feto, bueno, en el vientre de la madre, primero como embrión y después como feto. Y bueno, vean que sí hay que tener muchos, pero muchos cuidados porque ese desarrollo es bastante sensible. Un buen cuidado también va a llevar a tener niños bastante saludables, hablando dentro de su salud mental. Muy bien, en el grupo les voy a entonces copiar la dirección de la página de Facebook, donde después de unos días les voy a subir este video de esta conferencia que estamos teniendo. Y bueno, esto les ayude mucho después a revisar lo que estamos hoy día hablando. También lo puedan compartir quizás con personas que sí lo necesitan. Por ejemplo, esta charla de hoy podría servir mucho a las personas que tienen niños en casa con discapacidad intelectual, con epilepsia, con problemas motores, ¿no? Y bueno, quizás no han hecho nunca una evaluación médica, una evaluación neuropsicológica. Y más allá de decirle, su niño tiene discapacidad intelectual, se le dice al menos en qué sí es bueno y por dónde podríamos planificar, por ejemplo, eh, hacer una mayor estimulación para que pueda más adelante ser independiente. Porque el temor de una persona que tiene un niño con estas alteraciones es que más adelante continúe siendo dependiente de la madre o del padre. Y bueno, los adultos envejecemos y ya no respondemos de la misma manera que cuando somos jóvenes. Les agradezco mucho su atención, le agradezco mucho a Annelise, que ha sido nuestra moderadora del día de hoy y nos ha acompañado como siempre. Les agradezco a todos su presencia. Muchas gracias, Muchas gracias, licenciado, licenciado, por por la la exposición. Ha exposición. sido Ha muy sido muy excelente en excelente relación en a la relación a la neuropsicología neuropsicología infantil. infantil.
Ha sido una información completa y concisa, así que muchísimas gracias a nuestro expositor y a todos los asistentes. Que tengan todos muy buenas noches.